Mi pequeña Honduras, dice el Señor, cuánto daño, dice el Señor. Cuánto daño te han hecho, mi pequeña Honduras, porque entre todas las naciones, dice el Señor, eres una nación amada, dice el Señor, para el Espíritu Santo. Prepárate, dice el Señor, porque es fuerte lo que se avecina a tu tierra, dice el Señor. Es fuerte lo que yo he decretado para la nación de Honduras, dice el Señor. Por tanta abominación, dice el Espíritu Santo de Dios, tanta idolatría, dice el Señor, tanta hechicería, dice el Padre, tanta inmundicia, tanto sacrificio, dice a los muertos, sacrificio de niños, dice el Señor, en las montañas, dice el Señor, entregando sacrificios, dice el Señor, a los demonios. A causa de tanto presidente corrupto, dice el Espíritu Santo de Dios. El presidente corrupto, Manuel Zelaya, me dice el Señor. Llenaste, dice el Señor, de abominaciones, dice el Señor. La casa presidencial de Honduras, dice el Señor. Dañaste la casa presidencial de Honduras, dice el Señor, con tanto santero, dice el Señor, tanto hechicero, dice el Padre, tanto brujo, dice el Señor, tanto satanista, me dice el Señor, que llevaste, dice, a la casa presidencial de Honduras, dice el Señor, para hacer cuánta abominación, dice el Señor, para que te hicieran baño tras baño, dice el Señor, y con hierba, dice el Señor, con olores aromáticos, para que crecieras en la presidencia de Honduras, dice el Señor. Oh, qué hipócrita y engañado fuiste. No te has dado cuenta, dice el Señor, que Satanás, dice el Señor, Satanás ha pedido tu alma, dice el Espíritu Santo de Dios. Fuiste una de las principales cabezas, dice el Señor, que causó tanto daño a Honduras, dice el Señor. Daño irreparable para el hombre, dice el Señor, porque muchos creyeron en tu presidencia, dice el Señor. Muchos, dice, se fueron a tu favor, dice el Espíritu Santo de Dios, pero asimismo, dice, asimismo cayeron en las redes que tú te metiste, dice el Señor, con el mismito infierno, dice el Señor, porque eres un buen socio, me dice el Señor. Eres un buen socio, dice el Señor, del presidente de Venezuela, dice el Señor. Fuiste, dice el Señor, fuiste un gran amigo, dice el Señor, del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, dice el Señor, pero con el actual presidente no tienes la misma relación, dice el Señor. Claro, porque Hugo Chávez, dice, fue un sucio y corrupto, como lo fuiste tú, dice el Señor, pero asimismo pagarás, dice el Señor, como pagó Hugo Chávez, dice el Señor, asimismo pagarás tú, dice el Señor. Y hoy, dice el Señor, hoy doy una advertencia, dice el Señor, a tu querida esposa, dice el Espíritu Santo de Dios. Pues hoy te exhorto, dice el Señor, que no te enredes, dice el Señor, en los caminos de tu esposo, de tu fiel esposo, que lo dice llamar tu fiel esposo, dice el Señor. Pero he aquí, yo soy el único que conozco las cosas, dice el Espíritu Santo de Dios. Hoy exhorto a la presidenta de Honduras, dice el Espíritu Santo de Dios, Xiomara Castro, dice el Señor. No te atrevas a seguir los caminos, dice el Señor, de tu fiel esposo, porque así le llamas tú, mi fiel esposo. Pero he aquí que yo conozco todas las cosas, dice el Señor. No te atrevas, dice el Señor, a seguir los caminos de Él, dice el Señor. Porque en esta hora, me dice el Señor, hay un ángel que está enterrando una espada en la casa presidencial de Honduras. Sí, ese ángel ha enterrado una espada, dice el Señor, en la casa presidencial de Honduras. En el momento que te atrevas, dice el Señor, a seguir los caminos, dice el Espíritu Santo de Dios, de tu fiel esposo, dice el Señor. Tú morirás, dice el Espíritu Santo de Dios. Tú caerás muerto, dice el Señor, en el momento en que tú te atrevas, dice, porque no permitiré, dice el Señor, lo sucio y lo corrupto que fue él en sus años de presidencia, dice el Señor. No lo permitiré contigo, dice el Espíritu Santo de Dios. Y este mensaje, dice el Señor, llegará a oídos tuyos, porque yo soy Jehová, dice el Señor, porque yo permitiré que llegue a tus oídos, dice el Señor. Pues yo soy el que soy y yo hago como yo quiero, dice el Espíritu Santo de Dios. Yo soy quien pone reyes, dice el Padre, y quita reyes. Y a mí me ha placido, dice el Señor, sacar cosas ocultas a la luz en esta hora, dice el Señor. Asimismo, Honduras, dice el Señor, prepárate, dice el Señor. Quiero que te prepares con mucho alimento, dice el Señor. Quiero que te prepares con mucha agua, dice el Espíritu Santo de Dios. Honduras, escucha la voz del Espíritu de Dios. Quiero que guardes alimentos, dice el Señor, porque se avecina una catástrofe, Honduras, dice el Señor, el cual tú no tienes ni idea, dice el Señor. Viene mucha hambre, dice el Señor. Viene mucha hambre a la nación de Honduras, dice el Señor. Asimismo a otras naciones, dice el Señor,
pero inigualable, dice el Señor, a la nación de Honduras, pues muchos morirán, dice el Señor, muchos morirán a causa de la sequía, dice el Señor, muchos morirán, dice, a causa del hambre, dice el Señor, pero a mí me ha placido advertirlos en esta hora, dice el Señor, porque por muchos años, dice el Señor, por mucho tiempo no han querido escuchar a la voz de mis profetas, dice el Señor, pero he aquí una vez más, dice, a mí me ha placido usar la boca de mi profeta, dice el Señor, el cual, dice el Señor, el cual pertenece, dice el Señor, a la nación de Honduras, dice el Espíritu Santo de Dios. Sí, pues a mí me ha placido, dice el Señor, que ustedes lo sepan, dice el Señor. Él pertenece a la nación de Honduras, pero no se encuentra en Honduras, dice el Señor. Fuerte terremoto se avecina a Honduras, dice el Espíritu Santo de Dios. Correrán de aquí para allá, dice el Señor, y no hallarán qué hacer, dice el Señor. Aún se quitarán la vida unos con otros, dice el Señor, porque no soportarán, dice el Padre. Es fuerte, Honduras, lo que se avecina, dice el Señor, porque yo, el Padre, dice el Señor, lo he decretado, dice el Señor, y soy yo, dice el Señor, quien lo ha permitido, dice el Señor. Solo espera el día, dice el Señor, solo espera el día en que la tierra temblará, dice el Señor, porque voy a sacudir la nación de Honduras de extremo a extremo, pues la sacudiré, dice el Señor, como se sacude el trigo, dice el Espíritu Santo de Dios, y muchos morirán, dice el Señor, muchos quedarán sepultados, dice el Señor, el cual no podrá volver a ver nunca jamás, porque no los hallarán, dice el Señor, no los hallarán, no habrá tiempo, dice el Señor, para que saquen sus cuerpos, pues como está escrito en mi palabra, dice el Señor, toda alma que pecare, dice el Señor, esa morirá, dice el Espíritu Santo de Dios. Pues quiero que te arrepientas, Honduras, dice el Señor, quiero que te arrepientas, quiero un verdadero arrepentimiento, pues no tienes ni idea, dice, lo que yo he preparado, dice el Señor, y está a punto de acontecer, dice el Señor. Prepárate, Honduras, dice el Señor, prepárate, porque lo que yo he decretado, dice el Señor, hacia la nación de Honduras es muy fuerte, dice el Espíritu Santo de Dios.